Esta semana se ha celebrado un aniversario que no es un aniversario agradable, por lo menos para mí y para muchos católicos. El primer aniversario de la dimisión del Papa Benedicto XVI, una dimisión que el propio pontífice anunció por sorpresa un 11 de febrero del año pasado y que se ejecutó unos días después, el 28 de febrero, como él mismo había dicho. Una dimisión difícil, no es la primera que ocurre en la Iglesia, pero con esas características es la primera, y además precedida, como es sabido, por unos ataques al Papa que fueron terribles, crueles, injustos. Primero fue aquel conjunto de acusaciones de implicación en casos de pederastia, no por haberlos hecho él, sino por haberlos tolerado, no haber defendido suficientemente a las víctimas, un conjunto de ataques llevado a cabo por abogados en Estados Unidos, medios de comunicación en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, secundados por otros medios de comunicación del mundo que reclamaban la dimisión del pontífice. El año 2010 fue realmente muy duro para Benedicto XVI. Sin embargo, aquel año pasó, el Papa no dimitió y afortunadamente siguió gobernando la Iglesia. Había convocado ya el año de la fe cuando empezaron a producirse las revelaciones, es decir, los llamados secretos del caso Batilix, que eran documentos internos privados no escandalosos de tipo sexual, que se ponían a la luz y que mostraban las luchas internas dentro del Vaticano. Aquello fue realmente lo que más hirió al pontífice, hasta el punto de que, según se ha podido saber después, ya en febrero del año 2012 decidió presentar la dimisión y fue el propio cardenal Bertone, secretario de Estado, el que retrasó eso, el que le suplicó que lo retrasara para que no se ejecutara la dimisión en esa época, justo antes de la Navidad. Por fin, en el año 2013, pasada la Navidad, el Papa presentó su dimisión. Un momento, repito, de un gran dolor para todos nosotros. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta dimisión? Yo creo que Benedicto XVI fue el hombre que estorbaba a muchos de fuera de la Iglesia, los grandes enemigos de la Iglesia, que veían en él a un contrincante invencible por su lucidez, por su valentía y por su capacidad de tipificar, de poner nombre a los problemas y de pedir a todos los católicos que defendieran una serie de principios, los llamados principios innegociables, a los que nunca había que renunciar. Pero junto a esto también había unos enemigos dentro que, repito, son los que se pusieron de manifiesto con el caso Batilix y que no estaban contentos con Benedicto XVI al frente de la Iglesia. Ambas cosas unidas forzaron la dimisión de un papa, aunque, quiero dejar muy claro, fue una dimisión efectuada libremente y por lo tanto una dimisión válida. Ahora bien, esta dimisión del Papa Benedicto, esa dimisión que él hace libremente, tenía un motivo. No era una huida, lo hemos visto más tarde cuando ha llegado a la sede de Pedro el Papa Francisco, no era una huida, no era un acto de cobardía, sino era un acto de valentía, de generosidad, de profunda humildad, para dejar paso a otro que con más juventud que él, quizá con más posibilidades de hacer cambios dentro de la curia, pudiera llevar a cabo la reforma imprescindible en la Iglesia, repito, como está haciendo el Papa Francisco. Además de recordar la efeméride de este año de la dimisión del Papa, quisiera decir algo sobre su pontificado. Un pontificado no muy largo, han sido 8 años, un pontificado que había sido precedido por su trabajo al frente de Doctrina de la Fe, donde efectivamente hay que destacar su gran labor intelectual, las 3 encíclicas que escribió y la que prácticamente tenía terminada y que después fue publicada con la firma del Papa Francisco. Pero más allá de su gran aportación intelectual, de su valentía para enfrentarse con la dictadura del relativismo, más allá de eso yo creo que está su enorme valentía y decisión de acabar con la plaga de la pederastia en la Iglesia. Esto, aunque es precisamente lo que le achacaron
sus enemigos que no había hecho lo suficiente, esto es uno de los motivos de orgullo del Papa Benedicto. Ha sido un Papa que se ha enfrentado con un problema terrible y que se ha enfrentado con una gran decisión. No solamente redujo al Estado laical a más de 500 sacerdotes y quitó de sus sedes a más de 80 obispos, no todos los obispos porque habían cometido actos de pederastia, sino porque habían sido negligentes permitiendo que algunos sacerdotes lo cometieran. No solamente hizo eso, sino que además el Papa Benedicto dio las normas para que eso se pudiera ir acabando. Por supuesto, por desgracia, siempre habrá casos, porque donde hay un colectivo humano hay siempre alguna excepción de pecado, pero gracias al Papa Benedicto, la Iglesia se enfrentó valiente, decididamente con la pederastia. Por eso es tremendamente injusto que a este Papa le puedan acusar de negligencia en un caso tan grave como es el abuso de los menores. Un año después, el Papa es un monje que está dentro del Vaticano, en un antiguo monasterio de monjas de clausura, que se dedica a rezar, y que se dedica a rezar no solamente por la Iglesia, sino por su sucesor, el Papa Francisco. El Papa Francisco y él tienen una excelente relación. Esta relación fructifica en un intercambio de opiniones y en unas consultas frecuentes que el propio Papa Francisco ha dicho que le hace al Papa Benedicto, al Papa emérito Benedicto, y que redundan en el bien de la Iglesia. Y nosotros, un año después, tenemos que recordar no solamente su figura, sino una promesa que le hicimos: rezar por él. Él se marchó recordando que la Iglesia es llevada adelante por el Espíritu Santo y que en la Iglesia quien cuenta de verdad es Jesucristo. Pero nos pidió oraciones porque la nueva etapa de su vida en la que aún continúa no es una etapa fácil. Rezamos por el Papa Benedicto un año después, le agradecemos todo lo que hizo por la Iglesia y también, por supuesto, rezamos por su sucesor, el actual Papa Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.